Cristóbal Colón apenas vivió 1 año y medio después de la muerte de la reina Isabel. Falleció en mayo de 1506 en Valladolid, donde se había trasladado la corte. Murió sin haber logrado que el rey Fernando le reconociera los títulos de gobernador y virrey de las Indias. Lo que más preocupaba a Colón era que la corona le confirmara esos títulos como exclusivos para él, de manera que pudiera legarlos a sus herederos. No era una demanda menor. Deseaba establecer una dinastía que gobernara las Indias como territorio propio. Sin embargo, si ya la reina Isabel había mostrado desconfianza en la capacidad de Colón como gobernante, el rey Fernando lo era aún más, y no sin motivos. Colón regresó de su último viaje en noviembre de 1504, solo 3 semanas antes de la muerte de la reina. A pesar de estar enfermo, intentó ir a Sevilla para reunirse con el rey, pero no pudo hacerlo hasta mayo del año siguiente. Cuando finalmente se reunió con el rey Fernando en mayo de 1505, encontró a un monarca que tenía otros asuntos en mente y poco interés en los problemas del navegante. Colón insistió en que se le reconocieran los privilegios que se le habían otorgado en Santa Fe años antes: almirante, virrey y gobernador. Pero Fernando le respondió como otras veces, con buenas palabras, evasivas y promesas vagas. La corte se trasladó a Salamanca, y Colón la siguió, y después a Valladolid, donde Colón murió en abril de 1506, con Fernando el Católico aparentemente desinteresado en resolver sus demandas. Simplemente en ese momento, Fernando estaba ocupado con problemas muy alejados del asunto americano. En 1502 estalló nuevamente la guerra entre Francia y España por el control del reino de Nápoles, una antigua herencia aragonesa clave en el Mediterráneo occidental. Para Francia, controlar Nápoles significaba rodear a España por el este y socavar su hegemonía naval en el Mediterráneo. Para España, tomar Nápoles era crucial para detener las ambiciones francesas hacia el sur. Fue un conflicto intenso, con duros enfrentamientos tanto en tierra como en mar. A pesar de estar en inferioridad numérica, las fuerzas españolas, gracias al genio militar de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, lograron la victoria. Fue en esta guerra donde comenzó la leyenda de la infantería española. En febrero de 1504, Francia aceptó firmar el Tratado de Lyon, que reconocía la soberanía española sobre Nápoles. Sin embargo, la enemistad entre ambas potencias persistía. Para complicar aún más la situación, el rey Fernando se enfrentó a su yerno Felipe de Austria, conocido como Felipe el Hermoso, esposo de Juana la Loca. Este conflicto sirvió de chispa para reavivar las viejas disputas internas en los reinos españoles. Mientras la nobleza castellana veía en Felipe una bandera para oponerse al rey Fernando, a quien consideraban un extranjero aragonés, las ciudades reconocían en Fernando a su único defensor contra la nobleza y, por ende, contra Felipe. Sin embargo, esta dimensión nacional era solo un aspecto del problema, y lo que más preocupaba a Fernando el Católico eran las implicaciones de la ambición de Felipe en el ámbito internacional. Felipe se había casado con Juana de Castilla, la heredera de Isabel y Fernando, en 1496. Este matrimonio tenía como objetivo alinear los intereses de Castilla y Aragón con la Casa de Habsburgo, dueña del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, Felipe mostró rápidamente un marcado interés en acercarse a Francia, lo que despertó las sospechas de Fernando, siempre cauteloso. Si Felipe y Juana se aliaban con Francia, el reino de Aragón podía quedar dividido en beneficio de los franceses. En 1504, Felipe el Hermoso firmó un acuerdo secreto con el rey Luis XII de Francia, por el cual Luis apoyaría las aspiraciones de Felipe al trono de Castilla, del que solo era consorte, y a cambio, Felipe casaría a su hijo Carlos con la hija de Luis. Esta jugada fue una respuesta diplomática de Francia tras sus derrotas en Nápoles y una maniobra muy astuta. Fernando, previendo el peligro, actuó con rapidez. Promovió otro acuerdo similar con el rey de Francia y fue más allá. Él, Fernando, ahora viudo, se casaría con una sobrina del rey francés, Germana de Fua, y la descendencia de ambos reinaría en Nápoles. Además, Fernando acordó pagar una rica dote y liberar a los prisioneros franceses capturados en las guerras de Nápoles. Ante la opción de elegir entre un consorte en Castilla y un rey en Aragón, Luis de Francia optó por lo segundo. Así, el veterano Fernando el Católico, de 53 años, terminó casado con la joven Germana de 17 años, y Felipe el Hermoso se quedó sin apoyos extranjeros. Una vez más, Fernando había triunfado. Aunque la nobleza castellana protestó, la oportuna muerte de Felipe, apenas un año después de esta jugada diplomática, resolvió la situación. Con todo esto en mente, es comprensible que entre estas complejas maniobras, las reclamaciones de Cristóbal Colón sobre las Indias le parecieran a Fernando un asunto molesto y menor. Es cierto que el rey pagó a Colón los atrasos que le debía, lo que mejoró su situación personal, pero no mucho más.
El almirante tampoco ayudó a su causa, cuando, decepcionado por la falta de respuesta de Fernando, decidió acercarse a Felipe y Juana, lo cual fue visto en la corte aragonesa como una traición. Para colmo, a Juana y Felipe, más preocupados por consolidar su poder en Europa, todo lo relacionado con las Indias les parecía irrelevante. Así las peticiones de Colón no encontraron apoyo en ninguna parte. El almirante murió sin que se le hiciera justicia. El 19 de mayo de 1506, Cristóbal Colón, sintiéndose cerca de la muerte, llamó al escribano de Cámara de los Reyes, Pedro de Hinoxedo, para dictar su testamento. Designó como albaceas y herederos de sus voluntades a sus hijos Diego y Fernando, a su hermano Bartolomé y al tesorero de Vizcaya Juan de Porras. Colón se titulaba a sí mismo como almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las Indias descubiertas y por descubrir, los mismos títulos que se le habían otorgado en las Capitulaciones de Santa Fe. El testamento establecía que su hijo Diego heredaría todos sus bienes y cargos, y si Diego no tuviera un heredero varón, estos pasarían a su hijo Fernando, y si éste tampoco tuviera un hijo varón, a su hermano Bartolomé, y así sucesivamente entre los parientes más cercanos de su línea. Solo en caso de no haber herederos varones, una mujer de la familia podría heredar. Colón murió un día después de dictar su testamento el 20 de mayo de 1506. Finalmente, fue un fallo cardíaco lo que puso fin a su vida. Cristóbal Colón fue enterrado con los honores correspondientes a su rango de almirante. Fue inhumado primero en el convento de San Francisco de Valladolid y luego en la Cartuja de Sevilla. Mucho tiempo después, su hijo Diego ordenó que sus restos fueran trasladados a Santo Domingo y posteriormente, en el siglo XVIII, a La Habana. Finalmente, los restos de Cristóbal Colón fueron llevados a la Catedral de Sevilla en 1898. Sin embargo, los huesos en su tumba en Sevilla apenas constituyen el 15% de su esqueleto, lo que sugiere que el resto de sus restos está disperso en diferentes lugares de América. En última instancia, es un final apropiado para el primer europeo que descubrió el nuevo continente. Y regresando al continente, ¿por qué se decidió que el objetivo español en las Indias era la repoblación? Portugal no había repoblado las áreas africanas abiertas por sus exploradores. Se había limitado a instalar factorías donde unos pocos portugueses explotaban la mano de obra local. Pero España tenía ambiciones más grandes. En España alguien pensó que el objetivo debía ser llenar el nuevo mundo con españoles, al igual que Roma lo hizo en la antigüedad. Esa persona probablemente fue la reina Isabel. La expedición de 1502 que llevó a Ovando a la gobernación de la Española ya era claramente una misión de repoblación. En los barcos viajaron 1.200 personas, incluyendo 70 mujeres casadas y docenas de artesanos, herreros, albañiles, vidrieros y carpinteros. Esta expedición estaba destinada a establecerse de manera permanente. España había decidido asentarse en las Indias. Los primeros colonos enfrentaron serios problemas. La mala administración de los Colón había provocado varias rebeliones, tanto de indígenas como de españoles, lo que dificultaba la obtención de recursos esenciales para la supervivencia. La mortalidad fue devastadora. Se calcula que más de la mitad de los primeros colonos murió en apenas 2 años, una pérdida del 50%. Esto explica la desesperación del gobernador Ovando y la dureza de su campaña contra los indígenas rebeldes. La pacificación de la isla lo cambió todo. Los indígenas aliados de los españoles obtuvieron su venganza contra los clanes que los habían oprimido, pero su situación apenas mejoró. Simplemente dejaron de rendir tributo a los caciques taínos para obedecer a los españoles. Sin embargo, con esto se pudo comenzar a organizar la vida en la Española. A partir de 1503, empezaron a llegar barcos desde España con regularidad, trayendo consigo decenas de familias que buscaban una nueva vida. Había poderosas razones para emprender el viaje. Las malas cosechas en Castilla y la atracción del oro en la Española, que se había convertido en un imán irresistible. Sin embargo, Ovando quería más que aventureros, quería familias. En 1505 ordenó que todos los colonos que tenían esposa en España regresaran a la península a buscarla. Para garantizar que cumplieran la orden, favoreció en el reparto de tierras a las familias en detrimento de los solteros, y llegó incluso a confiscar las propiedades de los colonos que no trajeran a sus familias a la Española. El método utilizado para asignar tierras a los colonos fue similar al ideado por Colón, el repartimiento, que consistía en asignar grupos de indígenas a un español para trabajar en tierras específicas, y el colono recibía los beneficios. La diferencia entre esto y la esclavitud era mínima, y aquí surgieron serios conflictos entre los Colón y la corona. Por ello, Ovando desarrolló en la Española el sistema de encomienda, basado en la organización de las órdenes militares durante las últimas etapas de la Reconquista en España. Al colono se le encomendaba la gobernanza y protección de un grupo de indígenas en sus tierras tradicionales, y estos debían entregar un tributo.
A cambio, el encomendero debía garantizar un trato justo, una compensación adecuada y asistencia espiritual. Una orden de diciembre de 1503 estableció este sistema, que en la práctica no alteraba la estructura indígena, sino que simplemente cambiaba al jefe. Los indígenas ya no trabajarían para el cacique, sino para el encomendero. El sistema de repartimientos y encomiendas tenía un marcado carácter colonial. Fray Bartolomé de las Casas siempre criticó a Ovando por haber creado esta forma de explotación. Sin embargo, pensar que Ovando lo hizo para aniquilar a los indígenas sería erróneo. Al mismo tiempo que se implementaba este sistema, se fomentaba expresamente el matrimonio entre españoles e indígenas, y esto desde una fecha tan temprana como el 20 de marzo de 1503. El propósito de estas uniones mixtas era esencialmente religioso, para que unos y otros se comuniquen y enseñen en las cosas de nuestra Santa Fe católica, según la Orden Real de 1503. 10 años después, en la Española había 60 españoles casados legalmente con indígenas, sin contar los que vivían en concubinato, lo cual, considerando el número total de familias, era una proporción bastante alta. Ovando promovió estos matrimonios mixtos notablemente con la excepción de las hijas de caciques, cuyo matrimonio con españoles estaba prohibido para evitar que estos últimos se lucraran. Ovando también fomentó la creación de comunidades libres de indígenas, generalmente bajo la supervisión de religiosos, y decidió que los mestizos no estuvieran sujetos al sistema de encomiendas, lo cual promovió el mestizaje. La otra cara de la moneda fue el drástico descenso de la población indígena, provocado por el cambio brusco en su forma de vida y las enfermedades traídas por los españoles. En los últimos años han surgido dos teorías que ofrecen una explicación más completa al problema de la disminución de la población indígena. La primera teoría se refiere a algo que en el siglo XVI era desconocido, pero que hoy conocemos bien: los virus. Los españoles y sus animales domésticos llevaron consigo todas las enfermedades europeas como la viruela o sarampión, entre otras, que resultaron letales para las poblaciones amerindias que no tenían inmunidad contra ellas. Mientras que las enfermedades tropicales provocaron la muerte masiva de colonos españoles en los primeros años, los virus europeos diezmaron a los indígenas en mayor medida, especialmente en los años siguientes, cuando la colonia ya estaba establecida. La segunda teoría apunta a la escasa fiabilidad de los censos de la época. Los registros realizados por los españoles a lo largo del siglo XVI son en general poco confiables, ya que no eran exhaustivos, ni seguían criterios rigurosos. Por ejemplo, algunos escribanos contaban a los indígenas como tales mientras eran paganos, y luego los registraban como cristianos después de ser bautizados, mientras que otros alguaciles continuaban considerándolos indígenas, incluso después del bautismo. Esto ha sido estudiado especialmente en el caso de los taínos, por lo tanto es prudente desconfiar de las exageraciones. Hubo una gran mortandad de indígenas, pero la situación es demasiado compleja para explicaciones simplistas. El balance de la repoblación bajo el gobierno de Ovando fue impresionante. Cuando llegó a la Española en 1502, había 360 españoles y 4 pequeñas villas, y la isla estaba en medio de rebeliones y disturbios. Cuando Ovando se marchó 7 años después, había dejado tras de sí 15 villas y unos 10.000 españoles. Santo Domingo se había convertido en una ciudad con casas de piedra, comercios, talleres, tabernas, hospital, calles empedradas y muralla. En los campos de la Española se habían introducido nuevos cultivos y la ganadería estaba en expansión. Además, la población había alcanzado el autoabastecimiento. Surgió algo muy importante: una sociedad diferente a la original española, con sus propios rasgos y costumbres. Ya se había formado la imagen de la América hispana, una imagen que se replicaría en todas las futuras conquistas españolas.